Barra de Opinión presenta. Escúchame, si no me juntas ese dinero, voy a matar a tu papá. Señor. Y aparte que lo mate él y que sí vas a ser tú. Señor, no sea malo, le estamos juntando todo. Aquí tengo su dinero, señor. Espérate, tu papá lo tengo todo c***ado. ¿Quieres que le siga pegando? No, no le pegue a mi papá, señor. Estamos haciendo todo. Señor, ya. Te lo voy a entregar en cachitos. ¿Y desde entonces ustedes no saben nada de su hija? Apareció el cadáver de una niña, de una jovencita, y fue mi esposo a identificarlo y era nuestra hija. ¿La mataron entonces? Sí. ¿Ustedes han buscado alguna ayuda de parte de la policía? Sí, fuimos a la delegación que nos corresponde, pero no, pues la verdad no vemos apoyo. No vemos apoyo de ninguna manera. Pero la verdad es que el secuestro es algo que yo veía en la televisión y decía, ay, nosotros, clase media, ¿qué nos puede pasar? Y aquí estamos, a un mes o más del secuestro de mi hermano. Nosotros los de la clase media baja, tenemos que recurrir a todo, como le mencionaba hace un momento. Vender lo poco que tenemos, pedir prestado, vender casi hasta el alma. Incluso en muchos casos que nos han denunciado sospechas de que haya agentes policíacos coludidos con los secuestradores. En efecto, es terrible. Yo creo que ese es el factor fundamental, el cual aleja a la ciudadanía. El temor de que la policía esté involucrada. ¿Por qué le tiene miedo a la policía? Porque hemos visto en la televisión que en todos los casos de secuestro hay hay policía involucrada también. ¿Qué piensan ustedes? Pues la verdad lo que pensamos es que a lo mejor ya no lo tienen con vida porque ya no nos han hablado. El secuestro está convertido en la actualidad en uno de los delitos más cruentos y que en mayor medida nos daña y nos duele a todos. Hombres, mujeres y niños, familias enteras que terminan siendo víctimas de las bandas de secuestradores que operan impunemente en todo el país. Grupos criminales que actúan ya no únicamente en contra de familias ricas, influyentes o conocidas. Hoy cualquiera puede ser secuestrado y su caso, las más de las veces, no habrá de llegar a los medios de comunicación, como ocurre con los llamados secuestros de alto impacto. Estos son pues los otros secuestros, aquellos que suman miles al año y de los que poco se sabe. Los expertos en materia de secuestros difieren en cuanto al número de estos. Se habla de cientos o de miles en todo el país, dependiendo si fueron o no denunciados. Sin embargo, coinciden al asegurar que hoy en día los secuestros de bajo perfil han crecido de manera exponencial. Esto es, aquellos secuestros de ciudadanos que no tienen las grandes fortunas, sino muy al contrario, que viven al día y que pueden ser lo mismo profesionistas que amas de casa, trabajadores, asalariados, medianos y pequeños comerciantes, estudiantes o cualquiera otra persona, como la gran mayoría en este país. ¿Su familia es rica? ¿Tiene una casa ostentosa que haya llamado la atención de los secuestradores? La verdad no tenemos una casa ostentosa, somos comerciantes, somos trabajadores de muchos años. ¿Por qué cree que secuestraron a su esposo? La verdad no sé, no había motivos como para hacerlo. ¿500,000 pesos? Sí. ¿Qué representan para ustedes 500,000 pesos, de acuerdo a la situación económica de su familia? Pues desgraciadamente, para nosotros es muchísimo, porque en este caso tendríamos que malbaratar. Lo único que tenemos es una casa que nos heredaron nuestros padres. Y no llegamos a juntar esa cantidad aún así. No la tenemos. ¿Cuánto juntaron? Pues yo creo que ni los 40,000 pesos, y eso la mayoría no lo prestaron. ¿Piensa que pudiera haber dado motivos o señales
de riqueza. No, para nada. Mi hermano tiene un auto económico, nunca anda vestido de traje o ostentosamente, no. Él tiene un coche de 4 cilindros. ¿Su esposo es un hombre rico? Es una persona humilde. Si quiere no me diga su ocupación para evitar que lo identifiquen, pero ¿es un profesionista que gana mucho dinero? No, él es comerciante, la verdad es comerciante. Somos pobres, o sea, no ¿Viven tenemos... en una colonia de ricos No. ustedes? ¿Tienen una casa muy ostentosa? No. Porque hay también muchos casos en donde nos han denunciado, se trata de familias de clase media, si acaso rozando la clase media alta, pero en su mayoría de clase media o incluso gente humilde, profesionistas, empleados, que son secuestrados. ¿Por qué ha aumentado el número de estos otros secuestros de gente no muy rica? Claro, de gente no muy rica y de gente normal, en una clase media normal. Tenemos una incidencia considerable, pero no en desproporción a años anteriores. Tenemos la incidencia... ¿Pero por qué ahora hay tantos secuestros a este tipo de personas que les piden desde 100,000 a 500,000, que es una cifra que nos mencionan frecuentemente, máximo, pero que para ellos significa muchísimo dinero, 1 millón de pesos, 2 millones por ahí? Es muy alta la incidencia debido a que este secuestro es de tipo coyuntural, es de tipo no investigado. Vamos, la víctima, el delincuente caza a sus víctimas en centros de recreo, en centros escolares, en clubes deportivos. Está la expectativa. Ya no es el secuestrador de hace tiempo que se dedicaba 2, 3 meses de investigar a una persona para conocer su modus vivendi y para establecer cuáles son su fuente de ingresos con precisión. Hoy en día te ven en un lugar bien arreglado, te ven en un vehículo de reciente modelo, te ven portando alguna alhaja de valor considerable y ya es una víctima potencial. Aunque el delincuente no sabe quizás que tu vehículo de último modelo está adquirido a un plan de crédito o que tu modo de vestir es quizás acorde a tu ingreso, pero nada más, no a que seas una persona sobresaliente económicamente hablando. Entonces, hoy en día cualquier persona puede ser secuestrada en base al contexto que representa para el delincuente. Ahorita tenemos 130 y estoy esperando a la persona que nos va a prestar el buen dinero que nos va a prestar, señor. El buen dinero que nos va a prestar el señor también estamos esperando por eso. Pues ya no te digo, tienes hasta mañana. Sí, señor, no se preocupe, no le haga nada, pero trátelo bien, se lo vamos a dar todo, señor. ¿Qué tal? Soy Alicia Salgado. Hoy vamos a hablar un poco de los efectos de la crisis económica sobre nuestros bolsillos. Hemos visto en los noticieros, particularmente en la televisión, escuchado en el radio, la debacle tan impresionante de las bolsas de valores del mundo, también de las principales monedas del mundo. El peso mexicano no ha pasado inadvertido en este ajuste. Te sugeriría que si tienes deudas en dólares, las cambies a pesos. Las tasas de interés en México van a bajar, no van a subir. Y hoy puedes tener esta alternativa. Si tienes deudas en tarjetas de crédito, no quiere decir que no las dejes de usar. Pero eso sí, cuida mucho tu gasto para usarlas en el súper. Utilízalas razonablemente. Este es un momento de prudencia, no justamente de diversión y de derroche. Así, el secuestro golpea hoy con toda su furia, lo mismo a las clases media y media baja, e incluso a familias de ingresos modestos que tienen apenas para cubrir sus necesidades básicas. De hecho, es entre este tipo de familias donde ocurren 8 de cada 10 secuestros que se están cometiendo en México. Señora, en su caso, ¿quién de sus familiares fue secuestrado? Una hija fue secuestrada. Mi esposo. Mi hermano. Mi esposo. Uno de mis hermanos. Mi hermano. ¿Estás bien, papá? Sí, estoy bien. Oye, ¿cuánto dinero ya has contado?
Ahorita habíamos juntado, tenemos, apenas juntamos 40,000 pesos. Poquito, poquito. Sí, porque nos estamos moviendo, porque estamos viendo ahorita lo que viene, lo que tenemos juntado aquí en la casa, y hemos estado bien movidos, papá. Pero sí, nosotros pues, bien poquito tiempo de ayer nos hablaron a las 7, y ahorita de lo que podemos juntar más, lo vamos a juntar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues llegaron gente vestida de negro con pasamontañas en un carro igual negro, sin placas. La gente que vio y nos avisó dice que nada más llegaron, estacionaron el carro y de ahí se llevaron a mi hermano con armas largas y un logotipo de la AFI. Ella iba a la escuela, era temprano, a las 8 de la mañana, se disponía a ir al colegio. Pues de hecho salió de la casa de usted y se dirigió a la escuela. Y pasaron las horas y las horas y las horas y la niña nunca regresó. Entonces pues empezamos a llamar a todas sus amistades, a gente conocida, a ver quién la había visto. Pero no, nadie nos supo decir nada, nadie supo nada. Estando él en su oficina, en su despacho, tenía algunos clientes ahí, llegaron tres personas vestidas de negro, con el pelo corto, y lo subieron a una camioneta. Las víctimas de los otros secuestros suelen permanecer a la sombra y sus casos se distinguen por la ausencia de las autoridades. ¿Fueron ustedes a levantar una denuncia, pedir ayuda a las autoridades? ¿A dónde acudieron? Nosotros fuimos a la delegación que nos corresponde. ¿Y qué trato recibieron allí? Desgraciadamente, pues un trato de que nos ignoraban en este caso. Yo levanté la denuncia. La persona que me la estaba tomando, él estaba hablando asuntos personales de su familia para ver qué iban a cenar ese día. ¿No tuvieron ninguna ayuda ustedes de parte de la policía? No. ¿De ningún funcionario público? Sí vino se supone que teníamos un intermediario con los secuestradores, pero esta persona no llegaba tarde. ¿De la policía? De la policía, un judicial. Pero no, o sea, nunca, no hizo su trabajo nunca. No hizo su trabajo. ¿Hay ahora algún tipo de intervención de las autoridades municipales o estatales o federales? ¿No ha habido contacto con ustedes? No, nos han ofrecido ayuda, pero le hemos rechazado porque tenemos miedo de que no devuelvan a nuestra familiar. Nuestra esperanza es ahorita que ellos se compadezcan de nosotros. Y luego fueron a denunciar. ¿Cómo les fue en la denuncia? Muy mal, muy mal, porque... ¿Con las autoridades? Con las autoridades, unos simplemente dijeron, no podemos tomar el caso. Otros dijeron, esperen 72 horas, porque solamente está desaparecido. Esto se traduce en agravio de la familia que enfrenta una negociación de secuestro, además del profundo dolor y el desconcierto, y la constante impunidad que facilita la libre operación de las bandas de secuestradores, a menudo en franca complicidad con la policía. Pero hay muchas personas que no se atreven a denunciar, aún, por lo cual aumentaría el número de secuestros. Así es. Si atendiéramos a eso. Pero que además no se atreven a denunciar porque tienen desconfianza de la policía. Incluso en muchos casos que nos han denunciado sospechas de que haya agentes policíacos coludidos con los secuestradores, en lo cual efecto, es terrible. Yo creo que ese es el factor fundamental, el cual aleja a la ciudadanía. El temor de que la policía esté involucrada. Quiero decirle que sí hemos detectado casos en los que policías... Entre los 130 y tantos detenidos, ¿cuántos policías hay? Alrededor de 9 policías de diversas corporaciones, en su mayoría de policía preventiva, de diferentes órdenes de gobierno. En su mayoría son municipales. Pero sí quiero decirle que de esos 9 policías detenidos hasta la fecha, de los 139,
han sido policías que no pertenecen, no tienen relación directamente con los grupos o con las áreas especializadas en el combate al secuestro. Eso es bien importante establecerlo, porque el ciudadano que denuncia un secuestro ante la autoridad convencional tiene la idea de que el grupo antisecuestros o el policía antisecuestros es el número 1 en la lista de sospechosos. ¿Y qué pasó cuando juntaron el dinero y recurrieron a estos judiciales para que pagaran el rescate? Pues se los entregamos, pero después ya no hubo ninguna llamada, después ya no hubo nada, ya fue un silencio total. ¿Eso hace cuánto? Diciembre del año pasado. ¿Y desde entonces ustedes no saben nada de su hija? Apareció el cadáver de una niña, de una jovencita, y fue mi esposo a identificarlo y era nuestra hija. ¿La mataron entonces? Sí. ¿Le dieron alguna explicación los judiciales a los que ustedes les entregaron los 2 millones más 300,000 pesos? No, nada. Ninguna explicación. Nada. ¿No les dijeron si habían pagado el rescate? Se supone que lo pagaron, pero no. Pues, ¿Sospechan ustedes que se hayan quedado? Yo creo que ellos se quedaron con el dinero, el nunca dinero. llegó a los secuestradores y por eso la judiciales. mataron. Así es. ¿Y tienen ustedes plena confianza en la policía de su colonia? Desgraciadamente no. ¿A qué grado piensan ustedes que puedan estar involucrados? La también? verdad, pues ese es nuestro miedo. Que hay muchas cosas que a nosotros nos hacen pensar que ellos están involucrados en todo esto que Los está policías. pasando. El secuestro es una situación que rebasa cualquier explicación. La paciencia, el control de los sentimientos, la lógica, la razón y la sinrazón, y hasta nuestra condición de seres humanos. El secuestro, en suma, es un crimen que lo destruye todo. ¿Qué llamado haría usted a los secuestradores? Pues yo no sé sus motivos de ellos por lo que lo están haciendo, pero que tomen en cuenta y piensen que que ya afectaron a todas nuestras familias, que ya las desintegraron, que nos han acabado. Hemos ido a Semejo. ¿Piensa usted que su hermano... No, pero de una otra forma tenemos que quitar esas dudas, ¿no? A lo mejor con un nudo en la garganta hemos acudido ahí. Al servicio médico forense. De varios lugares. Afortunadamente, Con el temor a... gracias a Dios no hemos encontrado nada. Y eso nos dice que a nosotros que mi hermano está vivo y que nosotros seguimos esperando una llamada en la que nos pidan más dinero. ¿Confían que está vivo? No sé, la verdad no sé. Lo escuché en los primeros días, ya tiene 20 días, son como 12 o 13 días que yo ya no lo he vuelto a escuchar. Estamos en un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir nunca, un delito muy rentable, relativamente fácil de ejecutar, no hay que exponerse demasiado para hacerse de alguien. Policías que están involucrados, secuestradores que no devuelven a la víctima porque piensan que es más fácil matarla que exponerse a regresarla, y una gran impunidad que provoca que cada vez haya más delincuentes dedicados al secuestro, porque ha crecido exponencialmente el número de secuestradores en este país. Así es, por esos factores que menciona ha crecido, porque lo ven muy redituable, como un negocio fácil, rápido y de poca logística para su operación. No es un círculo vicioso en realidad. Yo creo que en la medida que logremos autoridades abatir la impunidad que existe derivado de la desconfianza, podremos romper de tajo ese círculo. Es bien importante hacer mucha referencia a esto, dar la lectura adecuada de que el incremento en las cifras no representa un incremento en la incidencia. Tener muy claro que si tenemos más secuestros denunciados, para nosotros como autoridad es más benéfico conocer eso que el tener los 6 o 7 casos en la cifra negra, que no nos ayudan en nada y van a seguir reproduciendo el círculo vicioso. En la medida en que logremos abatir esa impunidad de la cifra no denunciada, estamos del otro lado. Estoy plenamente convencido de eso porque habla directamente en proporción
el número de detenciones con el número de denuncias presentadas. Pues la verdad yo no sé a quién pedirle y ojalá por su medio pues ahora sí que el gobierno mueva algo, haga algo para ayudarnos. Porque desgraciadamente en la policía de ahí no se puede confiar. Ha afectado a todos los niveles, desde el económico, el moral, el físico. A todos los niveles nos ha afectado. No somos una familia muy numerosa. Todos estamos enfermos, porque no solo se lo llevaron a él, nos tienen a todos. Pues que es muy doloroso, que le cambia a uno la vida totalmente. Ya no puede uno salir a la calle sin pensar que la persona que está al lado le va a hacer daño a uno. Cuando se muere un esposo es viudo, cuando se muere un padre es huérfano, pero cuando se muere un hijo, es que no hay ni siquiera en el diccionario una palabra que exista. Y deja de llorar como niña. Señor, si no juntas el dinero, te voy a matar. Barra de Opinión presenta. Escúchame, si no me juntas ese dinero, voy a matar a tu papá. Señor. Y aparte que lo mate a él y que sigues vas a ser tú. Señor, no sea malo, le estamos juntando todo. Aquí tengo su dinero, señor. Tu papá lo tiene. En la televisión dice, ay, nosotros, clase media, ¿qué nos puede pasar? Y aquí estamos, a un mes o más del secuestro de mi hermano. Nosotros los de la clase media baja, tenemos que recurrir a todo, como le mencionaba hace un momento. Vender lo poco que tenemos, pedir prestado, vender casi hasta el alma. Incluso ¿Quieres que le siga pegando? No le pega a mi papá, señor. Estamos haciendo todo. Señor, ya. Te lo voy a entregar en cachitos. ¿Y desde entonces ustedes no saben nada de su hija? Apareció el cadáver de una niña, de una jovencita, y fue mi esposo a identificarlo y era nuestra hija. En muchos casos que nos han denunciado sospechas de que haya agentes policíacos coludidos con los secuestradores. En efecto, es terrible. Yo creo que ese es el factor fundamental, el cual aleja a la ciudadanía. El temor de que la policía esté involucrada. ¿Por qué le tiene miedo a la policía? Porque hemos visto en la televisión que en todos los casos de secuestro hay involucrados, hay policía involucrada. ¿La mataron entonces? Sí. ¿Ustedes han buscado alguna ayuda de parte de la policía? Sí, fuimos a la delegación que nos corresponde, pero no, pues la verdad no vemos apoyo. No vemos apoyo de ninguna manera. Pero la verdad es que el secuestro es algo que yo veía